Hola, profe. Mi nombre es Sandoval Karen y mi compañera es... Hola, profesora. Mi nombre es Jessica Prado. Yo trabajaré con el eje de la literatura. Para esto, con respecto a las características lingüísticas de los textos, seleccioné los textos literarios. Los textos literarios son textos que privilegian el mensaje por el mensaje mismo. Estos tipos de texto exigen que el lector comparta lo que es el juego de la imaginación con el fin de captar cosas que no fueron dichas. Por ejemplo, de acciones inexplicables, de sentimientos inexpresados. Estos tipos de textos permiten el desarrollo de todas las virtualidades del lenguaje, que es el espacio de la libertad del lenguaje librado de las restricciones de las normas y puede permitirnos leer para nada. No necesitamos hacer nada después de realizar una lectura, sino dejarnos llevar por la imaginación. Pero también puede permitirnos analizar los mecanismos empleados por el autor para producir belleza, jugar con la musicalidad. Dentro de lo que son las características lingüísticas, yo voy a abordar lo que son los textos literarios. Dentro de estos textos literarios nos encontramos 4 tipos de textos, que son el cuento, la novela, la obra de teatro y la poesía. Yo voy a hablar en profundidad de los cuentos. El cuento se trata de una narración de hechos ficticios. Dentro del cuento nos vamos a encontrar 3 momentos que son muy fáciles de descifrarlo, que se trata del inicio, de la aparición del conflicto y de la resolución de este conflicto. Entonces, el cuento tiene 3 momentos. Entonces, en el inicio se trata de un estado de equilibrio. Después, mediante una serie de acciones y apariciones, nos encontramos con un conflicto, que por último, ese conflicto va a tener una resolución volviendo a un equilibrio en el cuento. Otra de las características es que entre las acciones van apareciendo elementos que son de relleno. Esto es para agregarle suspenso a la historia. Después, para la representación de lo que es las características tanto de los personajes, indicaciones del lugar, el tiempo, se apela a lo que es el recurso descriptivo. Otro recurso frecuente es la introducción de los diálogos entre los personajes. Y si nosotros nos enfocamos en los cuentos que son tradicionales, todos tienen una denominación del tiempo, comenzando el cuento con había una vez o érase una vez. Por último, vamos a hablar de lo que es el narrador. El narrador se trata de una figura creada por el autor. Puede ser un personaje o un testigo del cuento que vaya contando lo que va pasando en primera persona. O también tenemos lo que es en tercera persona, que no se va a tratar ni de un personaje ni de un testigo, pero que sabe todo lo que los personajes piensan, lo que los testigos piensan, qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar. A este tipo de narrador se lo llama omnisciente. Para trabajar esto, yo seleccioné el cuento Las aventuras de Tuk de Ricardo Mariño. En una primera instancia pensé en realizar una lectura, yo como docente, y posteriormente que ellos realicen una lectura tanto individual o podría ser con su compañero de banco. Luego de que concluyan con la lectura que ellos realicen, pensé en dialogar con ellos con respecto a qué tipo de texto es, cómo se dieron cuenta para llegar a qué tipo de texto era. También podríamos buscar lo que son los núcleos narrativos y ver el tipo de narrador que tiene. Entonces, Las aventuras de Tuk, de Ricardo Mariño. Para la clase de gramática pensé abordarlo desde la cohesión, trabajando la elipsis y la sustitución.
Como una primera actividad o un primer acercamiento, les voy a dar un fragmento del cuento. El fragmento será el siguiente. Tuk comenzó a hacer pruebas. Tuk se pudo quedar en el campamento y cuando todos se durmieron, Tuk volcó el agua. Tuk se comió la comida. Como actividad para este fragmento se le preguntará a los alumnos cuál es la palabra que se repite varias veces y qué podríamos hacer nosotros para que no se repitiera tantas veces. Posteriormente le escribiré otra versión del mismo fragmento. Esta versión dirá: Tuk comenzó a hacer prueba, se pudo quedar en el campamento y cuando todos se durmieron, volcó el agua y se comió la comida. Se les preguntará a los alumnos que comparen estas dos versiones del mismo fragmento y cuál para ellos queda mejor. Luego de dialogar con ellos, les explicaría que para llegar a esta versión del mismo fragmento, se suprimieron las palabras que se repetían. Como acá vemos, Tuk comenzó a hacer prueba. Tuk se pudo quedar en el campamento. Y cuando todos se durmieron, Tuk volcó el agua, Tuk se comió la comida. Entonces, se suprimen las palabras que están repetidas. Este procedimiento se llama elipsis. Y quedaría el fragmento de esta manera. Tuk comenzó a hacer prueba, se pudo quedar en el campamento y cuando todos se durmieron, volcó el agua y se comió la comida. Otra manera para que en este fragmento exista la cohesión y no tanto la palabra repetida, en el lugar de poner Tuk, podríamos usar lo que son los sinónimos. ¿Sí? Estaríamos sustituyendo la palabra que se repite varias veces mediante sinónimos. Por ejemplo, podríamos hacer: Tuk comenzó a hacer prueba, él se pudo quedar en el campamento. Por último, se le daría una actividad, un fragmento, donde ellos tengan que llevar a cabo la elipsis y la sustitución para llegar a una cohesión en el texto. Con respecto a la doble conceptualización planteada por Delia Lerner, en mi caso, en un primer momento me resultó un poco difícil como acomodar mis propias ideas en qué era lo que quería y cómo lo quería trabajar. Me parece importante que yo sepa qué quiero lograr con las actividades propuestas, con los contenidos que seleccioné, por el camino que opté para explicar cada cosa. Entonces, leí varias veces varios textos en los que me parecía que podría llegar a formar parte de este video y seleccioné, bueno, Las aventuras de Tuk de Ricardo Mariño, que tras leerlo varias veces pude percibir que me ofrecía herramientas para trabajar lo que es la cohesión, tanto la elipsis como la sustitución. Tampoco querían que fueran actividades donde ellos no tuvieran como el intercambio entre compañeros. En estas actividades donde, por ejemplo, tienen que hacer como comparaciones en estos dos fragmentos, me parece que ahí está como el diálogo entre compañeros de banco o incluso todo el curso. También había hecho otro tipo de actividades, pero me parecieron que no eran claros para abordarlo. Entonces, se trata de que los alumnos construyan este conocimiento, que construyan el instrumento para sí mismos, ¿no? Como por ejemplo, en la primera actividad, donde ellos tenían que leer el fragmento y darse cuenta cuáles eran esas palabras repetidas. Y a su vez, qué es lo que ellos harían. Por último, también, en la última actividad, que no se desarrolló, pero que fue pensada con respecto a darle un fragmento del texto donde ellos expliquen tanto la elipsis como la sustitución. Bueno, hoy vamos a trabajar con el género periodístico. En esta primera instancia vamos a estar trabajando con un artículo periodístico en el cual vamos a mencionar cuáles son sus partes, que es fundamental a la hora de nuestro aprendizaje. Fundamental conocer cuáles son las partes de una noticia que debemos conocer. Acá menciona el título, en esta parte que está acá
menciona el copete, es la parte del copete. Esta es la imagen o fotografía. Lo que se encuentra bajo la imagen se llama epígrafe. En esta parte que está acá tenemos la volanta, y esto que vemos acá es el cuerpo de la noticia. Bueno, ¿por qué son fundamentales estas partes? Porque muchas veces leemos un artículo periodístico y no sabemos cómo se llama, qué es lo que nos transmite el título, el cuerpo de noticia, que es la información principal, el epígrafe, que siempre es una oración que va abajo de la imagen, y la imagen, que es lo que capta la atención de las personas. ¿En qué consta este artículo periodístico del género periodístico? Consta en 3 partes. El título cumple una doble función, que es sintetizar el tema central, que sería de qué está hablando la explicación de la galaxia. El copete contiene lo principal de la información, que sería este. Vamos a ver. Y el desarrollo es lo que no menciona el copete. O sea, también podemos encontrar la progresión temática que giran en torno a las preguntas en el artículo periodístico, que es el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, ¿no? También los textos periodísticos tienen ciertos requisitos. Tienen una tipología permanente legible, una diagramación cuidada y una fotografía adecuada. No pueden tener una fotografía que sea diferente, ¿no? Una que no se pueda mostrar. También el diario consta de artículos de opiniones, ¿no? Que se pueden encontrar, que encierran comentarios, evaluaciones, puede ser en general en plano nacional o internacional. Pueden hablar de las dos variantes. También se encuentran en los artículos periodísticos los editoriales, que expresan la opinión que adapta el diario. Otra que podemos encontrar también es el reportaje, que el reportaje es de un periodista a una personalidad, ¿no? Que se hace también. Podemos encontrar esos varios fragmentos en el diario. También está el orden de presentación de estas secciones dentro del portador. También podemos encontrar publicidad, que no solo la podemos encontrar adentro del diario, sino que la podemos encontrar en folleto o en volantas. ¿Qué otra cosa? La noticia es lo central y lo fundamental que quiere transmitir el texto. Es el cuerpo, el principal objetivo de lo que nos quiere contar, de lo que pasó, qué es lo que sucedió y los detalles, ¿no? Bueno, a través de este artículo periodístico podemos trabajar las oraciones en cómo están narradas. Por ejemplo, podemos trabajar también en el aula lo que es la gramática, de cómo son las oraciones. Podemos trabajar lo que sería las palabras, ver cuáles son los verbos, el pretérito imperfecto, simple, los sustantivos. Por ejemplo, podemos hacer ejemplos de oraciones que el pretérito imperfecto
lo que hace es indica acciones que duran en el pasado, que son habituales. Por ejemplo, podemos dar un ejemplo de una palabra, conocer. ¿Cómo lo trabajaríamos? Bueno, conocer lo trabajaríamos en el imperfecto, en el pretérito imperfecto, por ejemplo, con una oración, que puede ser: cuando era pequeño, no conocía vamos a poner un actor, porque estamos trabajando con un artículo de género periodístico. Vamos a poner Lenny Kravitz. Bueno, este sería conocer en el pretérito imperfecto. Si yo hablara en el indefinido, sería: el año pasado conocí a Lenny Kravitz. En persona. Bueno, voy a hacer una versión por acá, voy a ir por acá, en persona. Eso podríamos trabajar en el pretérito imperfecto y en el pretérito imperfecto y definido. Los modos diferentes de oraciones. Si yo quisiera trabajar oraciones simples, vamos a poner acá oraciones simples. Sería, por ejemplo, los niños juegan en el parque. Bueno, decía que en oraciones simples los niños juegan en el parque, podemos decir. Lo que podemos ver es que tiene un solo sujeto y un predicado. ¿Qué más? Los verbos corresponden al mismo sujeto, ¿no? Porque dice los niños juegan en el parque. Podemos también hacer oraciones compuestas. Y podemos escribir: nosotros llegamos y ella se fue. Algo más corto. Presenta más de un verbo y tiene un conjugado con distintos sujetos esta oración. Entonces, así podemos hacer diferentes narraciones. Lo que podemos hacer es también en el pretérito perfecto. Perfecto. Podemos hablar en la primera conjugación. Vamos a hacer para que entre todo. Segunda conjugación y tercera conjugación. Por ejemplo, vamos a buscar una palabra. Trabajar. En la primera conjugación sería: ha trabajado
he trabajado, puede ser has trabajado. En la segunda conjugación puede ser comer y puede ser he comido y también has comido. Y en la tercera conjugación puede ser vivir y puede ser he vivido has vivido. Lo que se intentó trabajar acá es diferentes modos de conocer la gramática, lo que nos llevó a ver de qué modo íbamos a trabajar cada género, tanto el literario como el género periodístico. En esta actividad, cuando Lelia Lerner habla de las dos contextualizaciones, ella se refiere a cómo nosotros hemos encarado la actividad que íbamos a llevar adelante. La hicimos en grupo, entre mi compañera debatimos y llegamos a la conclusión de qué actividades plantear en esta actividad. Entre intercambios, debates y una conclusión en común llegamos a esto, de que debemos conocer, tener conocimiento para poder transmitir los conocimientos.